Corren a María Luisa Alcalde de la presidencia de Morena. El día de ayer se confirmó que sale de la presidencia de Morena María Luisa Alcalde, quien es hija de Berta Luján, quien hace algunos años fue presidenta también de Morena, casualmente. Pero bien, creo que aquí hay un mensaje sumamente claro, y es que Morena bajo ninguna circunstancia va a permitir perder el poder en 2027. Y en la dirigencia de María Luisa Alcalde y de Bobby, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, queda claro que han sido un fracaso tras otro, no solamente en las elecciones de Durango y Veracruz del año pasado, no solamente por la poca o casi nula movilización que lograron realizar en la elección al Poder Judicial, sobre todo por la falta de acuerdos que no lograron construir con sus aliados, con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, lo cual sin duda ha prendido focos rojos en el oficialismo rumbo a la elección del 2027, donde no solamente se decide la Cámara de Diputados, sino también se renuevan 17 gubernaturas, algo que será crucial para que Morena pueda mantener el poder. Pues bien, como ya es costumbre por parte del oficialismo, el rumor de la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena comenzó alrededor de hace 2-3 semanas y obviamente muy al estilo tanto la propia María Luisa Alcalde como el vocero de Morena, Arturo Ávila, hasta la propia presidenta de la República negaron que esto fuera cierto, lo señalaban como simples rumores, como parte de una estrategia de calumnias por parte de la oposición y bueno, la típica narrativa que ya no sabemos prácticamente de memoria. Bien, antes de continuar me gustaría comentarles un poco sobre quién es María Luisa Alcalde, cuál ha sido su paso en el gobierno y sobre todo pues cuáles fueron los motivos, las razones por la cual la han corrido de la presidencia de Morena. Si bien son muchos los familiares de María Luisa Alcalde que trabajan en gobierno, que han trabajado, me voy a centrar en la parte del nepotismo, por eso se le conoce como la Nepo Baby del bienestar. Primeramente, pues su madre, Berta Luján, fue Contralora General del Distrito Federal entre 2000 y 2006 durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno. Posteriormente fue Secretaria General de Morena del 2012 al 2015, para más tarde presidir el Consejo Nacional del Partido entre los años 2015 y 2022, cargo que después heredaría a su hija. Este contexto generó críticas públicas posteriores, ya que el ascenso político de Luisa María fue interpretado por algunos sectores como resultado de una red familiar consolidada dentro del partido. Otro elemento relevante es su hermana, Berta María Alcalde Luján, quien ha ocupado múltiples cargos dentro del gobierno federal, incluyendo posiciones en dependencias regulatorias y posteriormente fue designada fiscal general de justicia de la Ciudad de México, lo que intensificó los señalamientos sobre concentración de poder en esa familia. Su carrera también incluyó aspiraciones fallidas a la Suprema Corte y al INE, lo que alimentó críticas sobre intentos recurrentes de colocación en cargos estratégicos del Estado. Bien, ya ahora sí pasando a María Luisa Alcalde, en 2012 fue elegida diputada federal plurinominal por Movimiento Ciudadano, lo que representó su primer cargo formal de elección popular. Esta posición fue sumamente criticada por algunos sectores, ya que señalaban que su ascenso político ocurrió sin ninguna trayectoria previa significativa. Su carrera dio un salto decisivo cuando fue nombrada secretaria del Trabajo en el gobierno de López Obrador en 2018. Durante su gestión se implementaron programas laborales y reformas sindicales, aunque también enfrentó críticas por conflicto de intereses, ya que su padre, abogado laboralista, era representante de distintos sindicatos, incluyendo el tema de Mexicana de Aviación, con lo cual, pues suponemos, se llevó una muy buena compensación de dicha compra.
Este periodo consolidó su imagen como parte del círculo político cercano a López Obrador. Ya en junio de 2023 fue designada como secretaria de Gobernación, uno de los cargos más influyentes del gabinete federal. Este nombramiento fue interpretado como una señal de confianza política directa del presidente y la colocó en la línea de poder institucional más relevante del país. Ya en octubre de 2024 fue nombrada presidenta nacional de Morena en sustitución del polémico Mario Delgado. Durante su gestión al frente del partido, Morena enfrentó tensiones internas y resultados electorales sumamente cuestionados, incluyendo la baja participación en procesos como la elección judicial de 2025, donde la participación estimada fue cercana al 12%, generando obviamente críticas sobre la legitimidad de dicho proceso. Además, su dirigencia fue señalada por falta de conexión con bases locales, con desorganización interna, lo cual derivó en un desgaste político dentro del partido. Ya lo que fue el tema electoral en las elecciones de Veracruz fue el golpe más claro para Morena. Perdieron alrededor de 60 municipios respecto a su control previo, gobernando menos municipios que los que tenía en 2021. La oposición pasó a controlar más del 60% de los ayuntamientos, también perdió ciudades importantes como Poza Rica y Papantla. En Durango, Morena tampoco logró consolidar su dominio, la oposición retuvo las posiciones importantes y Morena no consiguió el control político esperado en el estado. Sin duda, esto aunado a la serie de críticas que ha habido por los aliados de Morena, son parte de las razones por las cuales han corrido a María Luisa Alcalde de la presidencia de Morena, aunque le dieron su premio de consolación, como posteriormente lo vamos a ver. Y estimados compañeros de Morena, hoy quiero compartirles que me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. A ver, aquí quiero hacer un pequeño comentario y los voy a estar interrumpiendo en lo que fue este mensaje de despedida, si lo podemos llamar de alguna manera. Hay que recordar, como lo mencionábamos hace un momento, María Luisa Alcalde, antes de ser presidenta de Morena, fue secretaria de Gobernación y antes de eso fue secretaria del Trabajo. Estamos hablando que básicamente la Consejería Jurídica, no por menospreciar, pero está lejos de compararse en el nivel de poder que se sostiene comparado con una Secretaría de Gobernación o inclusive con la Secretaría del Trabajo. Por ende es que llamamos a esta invitación pues un premio de consolación a María Luisa Alcalde, pues para que no se sienta tan mal. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera. Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo. Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Ojo, cuando se habla de cargos y encargos hay que tener mucho cuidado, que esto es muy típico de este tipo de gobiernos. Los cargos tienen delimitada cuáles son las funciones. Los encargos es cuando veíamos, por ejemplo, a Marcelo Ebrard estando comprando pipas o estando buscando vacunas que nada tenía que ver con sus atribuciones o con sus facultades que el mismo puesto le determina. A diferencia del ciudadano común, el funcionario, el servidor público solamente puede hacer aquello que la ley explícitamente le marca. Sin embargo, pues para este gobierno, para este régimen, es más importante el encargo que el propio cargo. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento. Primero, cuando llegamos a Morena teníamos menos de 3 millones de afiliados. A ver, el tema de las afiliaciones también es algo sumamente controvertido. Simplemente recordar
cómo el sindicato de maestros presumió afiliar a más de 1 millón de personas. Por otro lado, la controversia que ha habido por registros falsos de afiliaciones. Ojo, bajo ninguna manera quiero minimizar la cantidad de afiliados que tiene Morena. Sin duda es el partido con más afiliaciones por mucho, pero también hay que tener en consideración que están aliados a sindicatos como el de Napoleón Gómez Urrutia, el sindicato minero, como el de Pedro Aces, como el de los maestros, como de los dos, tanto la coordinadora como el sindicato nacional, también una serie de agrupaciones como tipo La Luz del Mundo que operan junto con este partido político, aparte de una gran cantidad de seguidores que genuina e independientemente han decidido afiliarse a este partido, pero hay que ponerlo todo justamente en su lugar y no solamente quedarnos con la narrativa que nos venden los políticos en el poder. Hoy somos más de 12 millones. Somos el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra. Segundo, logramos una hazaña organizativa. Hoy tenemos un comité de Morena en todas las 71.500 secciones electorales del país. Aquí también quiero hacer una pequeña pausa nomás para corregirle un poquito la plana. Hay que recordar que Morena tiene un ejército pagado con nuestros impuestos de alrededor de más de 30,000 personas que les llaman servidores de la nación, que van casa por casa, municipio por municipio, a hablar de los programas sociales, a afiliar a las personas, y está sumamente documentado cómo se utiliza a estas personas que trabajan en gobierno para fines partidistas. Algo con lo que habíamos soñado durante mucho tiempo, pero nunca habíamos logrado consolidar. Tercero, hemos credencializado ya a millones de militantes, dándoles identidad y sentido de pertenencia. Cuarto, creamos la Escuela Municipalista de Morena para fortalecer la formación política y la identidad. A ver, esta parte creo que sí le urge a Morena el que tengan una escuela de cuadros, el que tengan una escuela municipalista, porque cada que vemos a los regidores, a los alcaldes, diputados y hasta senadores hablar, pues nos queda claro que les urgen clases de derecho, que les urgen clases de administración pública o cuando menos de sentido común. De nuestros gobiernos locales. 5. Recuperamos una de las experiencias más bonitas de cuando me tocó ser la primera representante de los jóvenes a través de campamentos para las juventudes que nos permitan fortalecer el relevo generacional. 6. Recuperamos la figura del Consejo Consultivo. 80 personalidades hoy tienen un diálogo directo con las directivas y son guías en la toma de decisiones cotidianas. A ver, este tipo de consejos existen en todos los partidos, donde normalmente se toman las decisiones, las cuales después se bajan a los consejos nacionales para ser votados. No es algo nuevo. 7. Fortalecimos a la Comisión de Encuestas en sus capacidades para contar con mecanismos sólidos y transparentes. A ver, quiero darle un voto de confianza a María Luisa Alcalde, sobre todo a sabiendas pues, de que debe de estar en una gran depresión después de haber sido corrida por la propia presidenta. Este tema de las encuestas, claro que urge que le metan mano a las encuestas y que las hagan de forma transparente para evitar casos como el de Ciudad de México, donde gana Harfuch sin ningún problema y se lo dan a Clara Brugada, o casos que sabemos de otros lugares donde la encuesta realmente se decide en la chingada, en un rancho que queda allá por Tabasco. Para la toma de decisiones de la Comisión de Elecciones. Y 8, recuperamos como herramienta esencial de difusión el periódico Regeneración. Hoy... Este es un temota lo del periódico Regeneración. Voy a buscar hacer un momento para grabar un video al respecto. Este periódico que se paga con recursos públicos, porque son recursos del partido que provienen del erario, y este es un gran negocio de Genaro Villamil, el polémico
creador de Infodemia, donde se ha dedicado a dar noticias falsas por ciertas y a dar noticias ciertas por falsas y a hacer una operación de propaganda como nunca antes se había visto en nuestro país, no solamente en redes sociales, sino inclusive en otro tipo de medios, y utilizan este periódico Regeneración como una forma de propaganda directa que se entrega en la mayoría de los municipios. Haciendo tirajes de 8 millones mensuales. Nada más para sacar cuentas, 8 millones de ejemplares por mes, ¿cuánto creen que debe de costar? ¿Cuánto dinerito estará sacando Genaro Villamil de este negocio llamado Periódico Regeneración? Precisamente para estar informados y poder combatir la bola de calumnias y mentiras. Calumnias y mentiras, como haber dicho que María Luisa Alcalde iba a ser corrida de la presidencia de Morena, lo cual se comprobó. Calumnias y mentiras, como el derrame de Pemex de hace 2 meses, que apenas hace una semana se reconoció. Calumnias y mentiras, como las que en realidad suele hacer el gobierno. A que apuesta la oposición. Por eso me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un movimiento extraordinario con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir. A ver, ahí sí coincido con ella. Yo sí creo que ella se va feliz, contenta y orgullosa, sin tener trayectoria clara, trayectoria amplia, experiencia, conocimiento. Pues fue secretaria de Trabajo, fue secretaria de Gobernación, fue presidenta del partido y ahora va a ser consejera jurídica. Pues obviamente que se va a ir feliz, contenta y satisfecha a seguir cobrando del erario. Luchando por nuestro país. Somos el movimiento que fundó el mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto me fascina del sectarismo de Morena. Es imposible para ellos hacer un comentario, participar en tribuna o subir un video sin tener que hacer alabanzas al líder. Hay que checar por ahí el libro del fascismo, nos habla muy bien del culto a la personalidad del líder. Y somos el movimiento que llevó a la primera presidenta de México, hoy faro y ejemplo en el mundo entero. Les informo que en los próximos días convocaremos a nuestros órganos directivos para elegir a quien continúe al frente de nuestro partido, convencida de que quien resulte electo o electa sabrá conducir a nuestro movimiento para obtener los triunfos electorales que permitan. Aquí dijo algo importante. Bueno, primero que nada, quien suena bastante para ser la nueva presidenta de Morena es la titular de la Secretaría del Bienestar. Ahorita se me fue el nombre, una disculpa, pero un movimiento previo que nos hizo ver o nos hizo entender cuál era el posicionamiento de Claudia Sheinbaum respecto al partido, y esto fue la salida de Citlali Hernández de la Secretaría de Mujeres. Le inventaron o le dieron un puesto casi inventado en Morena. Sin embargo, ya el día de ayer la vimos en operación política junto a los representantes del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, que inclusive salieron a agradecer el diálogo y agradecer el acercamiento que tuvo Citlali Hernández. Estamos viendo quizá con estos cambios que se están dando y que seguramente se van a dar, un mejor manejo de la mano izquierda. Parte de lo que se le señaló tanto a Luisa María Alcalde como a Bobby López Beltrán, pues es la falta de tacto político, la falta de capacidad de operación y la cerrazón al momento de negociar con sus aliados. Necesitan seguir con la transformación de nuestro país. Todo mi cariño, mi admiración y respeto a nuestra militancia. Me dio muchísimo gusto verles a miles de ustedes cuando hicimos los recorridos alrededor del país. Muchísimas gracias por haberme permitido estar 1 año y medio al frente de... Pues bien, el hecho de que hayan corrido a María Luisa Alcalde de la presidencia de Morena me deja en claro que la presidenta Claudia Sheinbaum sí se está tomando en serio la elección de 2027, que no pueden continuar estas disputas internas tanto al interior de Morena como con sus aliados, que esto pondría en riesgo tanto la mayoría calificada que tienen en la Cámara de Diputados, pero igual de importante, las gubernaturas que se van a disputar el próximo año y que aquí les estaremos dando seguimiento a todas y cada una de ellas.
Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tus comentarios, tus likes y suscríbete al canal. La CIA está operando en México, al menos así se dio a conocer después de un accidente en Chihuahua donde lamentablemente perdieron la vida 4 personas, incluyendo 2 agentes aparentemente de la CIA, al menos así se ha dado a conocer, lo cual ha generado un gran revuelo político con tintes electorales como suele suceder con estos temas. Por una parte vemos el típico discurso patriotero, conspiranoico, hablando de intervenciones, de injerencia, etc. Y por el otro lado de la oposición, señalando de narcogobierno al gobierno, señalando los errores y señalando que dejan por un lado que se logró eliminar uno de los laboratorios más grandes de droga en Chihuahua. Bien, pues han generado una serie de especulaciones, llegando al grado de llevar este tema al Senado y, como acostumbra el gobierno, por medio de eufemismos, mandó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, aunque el Senado no tiene facultades para ello. Pero bien, para comenzar, vamos a ver, esta noticia se dio a conocer, como suele suceder, no por nuestras autoridades, sino por el gobierno de los Estados Unidos. Fue el embajador Ronald Johnson quien hizo el primer comentario en sus redes sociales. Decía lo siguiente: lamentamos profundamente la trágica pérdida de 2 miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos. Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia para proteger a nuestra gente. Bien, pues posterior a este tuit que lanza el embajador de los Estados Unidos, se generó una serie de controversias, de dimes y diretes. Se le preguntó directamente a la presidenta de la República si tenía conocimiento de que agentes de la CIA, que es como algunos medios lo han manejado, se encontraban en operaciones dentro del territorio nacional, específicamente en Chihuahua, a lo cual la presidenta negó tener conocimiento alguno. Sin embargo, pues hay que recordar que tampoco sabía de aquel avión que aterrizó en Toluca o de los elementos de Estados Unidos que participaron en el abatimiento del Mencho. Bien, pues el día de ayer, primeramente antier, se solicita un punto de acuerdo para llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal del estado para que rindan explicaciones respecto a estos hechos. Sin embargo, hay que destacar que el Senado no tiene autoridad, no tiene facultades o atribuciones para llamar a comparecer a un gobernador, por lo cual se hizo el eufemismo de llamarlo una cordial y respetuosa invitación, que sabemos que en la práctica es exactamente lo mismo. Y muy a la costumbre de la oficialía de partes llamado Senado, pues se dio un trámite fast track en el cual el día de ayer se subió a comisión para posteriormente ser aprobado en el Pleno. Aquí surgen varias dudas y surgen varias cosas que debemos tener en consideración. Primeramente, los responsables del ingreso a territorio nacional es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Segundo, si en este operativo, como se sabe, participaron elementos de la Sedena y elementos de la Guardia Nacional,
resulta sumamente extraño que no tuvieran conocimiento de que había elementos extranjeros en el operativo en caso de que esta versión sea real. Por otro lado, más allá de llamar a la gobernadora, que por cierto ya dijo que ella está encantada de poder ir al Senado, lo cual nos deja ver que tiene los argumentos suficientes para hacer frente a los cuestionamientos que le hará el oficialismo, pero llama la atención que el grupo de Morena, el grupo mayoritario, se haya negado a llamar a comparecer, para lo cual sí tiene facultades, al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de la Defensa, a la Guardia Nacional, vaya, a todos los que estuvieron involucrados en este caso tan relevante. Por otro lado, también el mismo mensaje que lanza el embajador me hace suponer que cuando menos había un aviso, había una comunicación. En los trabajos bilaterales de coordinación en materia de seguridad es común que haya elementos activos de los Estados Unidos en México y de México en los Estados Unidos, ya sea para cuestiones de inteligencia, ya sea para cuestiones de capacitación o incluso para ciertos operativos. Por otro lado, por la parte de Chihuahua, ha habido una serie de contradicciones donde pasan de decir que estos elementos participaron en el operativo, después que participaron a distancia en el operativo y por último decir que básicamente en la madrugada pidieron un raite a los elementos de seguridad para llegar al aeropuerto, lo cual obviamente deja muchas más dudas. Tristemente, como suele suceder en el Senado, lo que vimos y presenciamos ayer, que por cierto está la transmisión del video ahí en el canal, lo pueden ver completo, tanto los senadores oficialistas como los senadores de la oposición se dedicaron prácticamente a sacarle raja política, a volver este tema un tema político electoral, y esto debemos de entenderlo en el contexto de que el próximo año se renueva la gubernatura de Chihuahua y que este pudiera ser un movimiento para golpear a la gobernadora y por ende para restarle puntos a Acción Nacional, que Chihuahua es uno de los pocos estados que sigue gobernando. Quizá lo único que pudiera rescatar de la sesión del día de ayer fue la participación de Luis Donaldo Colosio, que a diferencia del resto de senadores, sí se apegó a lo que es la labor legislativa y dio un debate sustentado en argumentos jurídicos, señalando que aprobar este punto de acuerdo por el cual se le invita cordialmente a la gobernadora, entiéndase, se le llama comparecer, pues es violatorio totalmente al federalismo, dado que los estados son autónomos, soberanos, independientes, y en su defecto quien debería llamar a comparecer a la gobernadora es el Congreso local de Chihuahua. Ya en caso de que hubiera la probable comisión de delitos por parte de la senadora, entonces sí se promovería un juicio político en Chihuahua, se le quitaría el fuero y se turnaría a las instancias correspondientes para la investigación y en su defecto para sancionar en caso, insisto, de que haya habido alguna ilegalidad. Bien, les voy a dejar el mensaje de Ricardo Anaya. Esto se da el día de antier, justo cuando se presenta este punto de acuerdo. Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas. Si los miembros de las Fuerzas Armadas no le informan a la comandanta suprema, si no lo sabían, peor. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ya no les tiene la más mínima confianza, no les tiene el más mínimo respeto. Y les tengo noticias. Si de verdad no sabían, no tienen un problema con la gobernadora de Chihuahua. Tienen un gravísimo problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Política, política y más política. De eso se trata absolutamente todo, más en un contexto electoral como el que ya estamos presenciando. Pero bien, ahora el próximo 28 de abril, que es la próxima semana, será la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua
ante el Senado, ante las comisiones de seguridad y puntos constitucionales. Aquí la estaremos transmitiendo para ver cuál es la información que nos comparte, para empezar a dilucidar cuál fue la realidad de este tema, si estos agentes efectivamente pertenecían a la CIA, si efectivamente estaban dando cursos de manejo de drones o si participaron directamente en esta operación, pero lo más importante, si realmente había conocimiento por parte de las autoridades mexicanas o nuevamente la presidenta nos volvió a mentir. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tus comentarios, dale like y suscríbete al canal.